Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y le invitamos a seguir considerando algunas meditaciones acerca de Cristo a través del tabernáculo. Por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 37, el versículo 10, dice: hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. También tenía 4 anillos de oro que iban en las 4 esquinas, debajo de las molduras, y le hizo también dos varas de madera de acacia para llevar la mesa, y la cubrió de oro, además de los utensilios, sus platos, las cucharas y los cubiertos y los tazones, con lo que se había de libar de oro fino. Pasemos al capítulo 40 y dice el versículo 4: meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y ahora pasemos a Levíticos capítulo 24, donde hace referencia acerca de los panes que eran colocados sobre la mesa, llamados los panes de la proposición. En Levíticos capítulo 24. El versículo 5 dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, el nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Hasta allí que el Señor añada bendición junto a la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado, queremos considerar la persona del Señor Jesucristo a través de esta figura de la mesa de los panes de la proposición. Este era un mueble que estaba en el lugar santo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, que era esa primera parte del tabernáculo, que se dividía en 2 partes, en el lugar santo y el lugar santísimo. En esa primera parte, a la derecha, al entrar a la derecha, estaba colocado la mesa de los panes de la proposición. Frente a la mesa, del lado izquierdo, estaba el candelabro. Y más adelante, en medio de ambas cosas, pero más colocado enfrente al velo que dividía el lugar santísimo, se colocaba el altar del incienso. Es interesante que, a diferencia de los 2 muebles que vimos anteriormente, que estaban fuera del tabernáculo, colocados en el atrio, estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. Ambas cosas eran de ese material, de bronce, que tiene que ver con la justicia del Señor Jesucristo. Su vida justa, como aquellos pudieron testificar, verdaderamente este es hombre justo. Ningún delito hallo en él. Pero esos muebles que estaban del lado adentro, ya en el tabernáculo,
La característica que resalta allí es que estaban cubiertos de oro. A lo menos la mesa de los panes de la proposición era de madera de acacia, igual que el altar del incienso y las tablas, incluso el arca del testimonio. Esos muebles eran de madera de acacia, pero eran recubiertas con oro. Y el oro nos apunta hacia la divinidad del Señor Jesucristo. Eso que es la naturaleza divina del Señor, sabiendo de que Él es hombre, hablando de esa madera de acacia que hace referencia a su humanidad. Él es hombre perfecto, pero sin dejar de ser Dios. Y de eso encontramos bastante testimonio en las Escrituras. El Señor Jesucristo, como dice un poeta, Él es hombre y Dios. Ahora, es maravilloso que en esta mesa de los panes de la proposición, que era una mesa pequeña de 90 centímetros más o menos de largo, por unos 70 de ancho y 70 de altura, que tenía alrededor, en la parte de arriba de la mesa, una cornisa de oro y unas molduras también de oro que estaba alrededor de esta cornisa. Y uno entiende que eso se hacía para que quedase allí en los panes y no fuesen quizás a caerse. Sin embargo, cada uno de estos detalles apunta a la persona del Señor Jesucristo. Se llamaban la mesa de los panes de la proposición. Esa palabra hace referencia a la mesa de los panes de la presencia, porque precisamente esos 12 panes allí, divididos en hileras de 6, representaba la nación de Israel. Cada pan representaba a uno de las tribus, y colocados allí nos hacía pensar en que era la proposición. Y es el Señor Jesucristo precisamente el que nos representa delante de Dios. Y hace entonces referencia al Señor Jesucristo, la mesa primero a su humanidad, que era de madera de acacia. Segundo, hace referencia a su deidad. Él es Dios manifestado en carne, porque era de oro puro. Pero también esa cornisa nos habla de sus glorias, porque eso al fin era una corona. Y esto representa al Señor Jesucristo como aquel que ha sido coronado de gloria y de honra, y que está delante de la presencia de Dios representándonos a nosotros los creyentes como nuestro gran sumo sacerdote. Él es el que intercede delante de Dios, y en eso nos habla la persona del Señor Jesucristo a través de esta mesa. Pero también es interesante los panes que servían para alimentar a los sacerdotes. Y eso también hace pensar en la persona del Señor Jesucristo como ese pan vivo que descendió del cielo para alimentar nuestras almas. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. De modo que el Señor es el que nos suple plenamente, el que puede satisfacer el anhelo y deseo de nuestro corazón. Pero aquellos panes tenían que ser libados con incienso,
que habla de ese olor fragante, olor que era agradable delante de la presencia del Señor. Y dice allí, en los detalles que leímos en Levíticos, primero que la mesa tenía que ser limpia y estar delante de Jehová. Y eso nos hace pensar en la santidad y en la perfección del Señor Jesucristo, que está delante de Dios Padre para interceder por nosotros, que debía colocarse sobre cada hilera de aquellos panes incienso puro, que nos hace pensar en la vida agradable y la satisfacción que el Señor Jesucristo trae para el Padre y también para nuestras almas. Y igualmente indicaba de que este incienso era como perfume de ofrenda encendida a Jehová. Pero también dice que se iba a colocar cada día de reposo y iban a estar allí en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y es maravilloso pensar en esto, en lo que el Señor Jesucristo nos representa delante de Dios. Hemos sido salvos para siempre por pacto perpetuo. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en esta bendita persona que es el que está delante del Padre, representándonos. Como dice el escritor, que el Señor Jesucristo entró al cielo y es precursor de todos aquellos que hemos creído en Él. Y como dice también el poeta, oh qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en esta bendita persona, nuestro Señor Jesucristo.